Buen día, el día de hoy les hablaré acerca de la arquitectura renacentista. A través de la historia de la arquitectura, la búsqueda de la belleza ha sido uno de los factores más predominantes dentro de la urbanización y la edificación. Proporción y ritmo son el enfoque dentro de la arquitectura de la época clásica y el racionalismo matemático para el Renacimiento, siempre con una reflexión del hombre hacia su propio ser. Para comprender cómo se abarca la belleza dentro del Renacimiento, hay que mirar hacia sus orígenes y fundamentos. Para esto apuntaremos hacia la época clásica y cómo ésta influye o es inspiración para la arquitectura renacentista. La arquitectura en la época clásica abarca desde los siglos V y IV a.C., nacida en Grecia y culminada tras la caída del Imperio Romano. Estaba destinada especialmente al ámbito religioso. El templo era el principal edificio, el cual apuntaba a la arquitectura, construcción que implicaba una participación de la sociedad por su condición de democracia, lo que conllevaba a que no existían grandes construcciones a nivel particular. La belleza a la hora de construir los volcaba hacia la proporción y el ritmo que éste mantenía a lo largo y ancho de toda obra. Un ejemplo es el Partenón, que mantiene una constante búsqueda de relacionar los elementos, tanto en la planta como en la fachada. El templo, al ser un edificio dedicado a un dios, debía imponer una cierta mesura y serenidad, dándole paso a la importancia del equilibrio con su estructura arquitrabada. Así la belleza y la perfección comienzan a ir de la mano en el periodo clásico, combinando por ejemplo algunas proporciones de las columnas que provocaban efectos ópticos que le dan un mayor grandeza y majestuosidad a un edificio. De este modo, con todo el pensamiento y enfoque que estaba detrás de la época clásica, la arquitectura comienza a poner los ojos en este periodo que jamás estuvo completamente olvidado. La inspiración en esta etapa se da en primer lugar rescatando antiguos libros como los de Viturbio y tomando ejemplo de algunas construcciones que aún seguían en pie. La arquitectura renacentista nace en Florencia, Italia, en el siglo XV, la cual es nombrada por sus grandiosas construcciones. Como la cuna de este nuevo movimiento finaliza en el siglo XVII, teniendo su apogeo un siglo antes. En esta etapa, a diferencia del periodo clásico, la arquitectura ya no está destinada tanto al ámbito religioso, sino que también a las grandes y poderosas familias que existían en esa época. Uno de los elementos más importantes durante la época renacentista es el descubrimiento de la perspectiva. Es aquí donde veremos artistas precursores de este nuevo estilo se van haciendo y cómo estos se van haciendo de renombre gracias a sus obras resaltantes en este periodo. El primero en llevar el arte a esta cualidad es expresar la realidad, tal cual como se muestra en Giotto, el pintor y arquitecto considerado el primer contribuyente del Renacimiento. Se aplicó en el estudio de la perspectiva, dándole pie a otros artistas como Brunelleschi, que en 1413 se adentró en el asunto, y tras algunos cálculos matemáticos y físicos, Filippo llegó a la conclusión de que era el arte el que tenía que imitar a la naturaleza, y así reparó en una carencia que los artistas llevaban consigo hasta el momento. Por último, uno de los artistas en llevar la perspectiva a la arquitectura fue Miguel Ángel, con su proyecto en la plaza del Campidoglio, donde se rotan los edificios adyacentes, el palacio senatorial, dándole al habitante, al llegar a la plaza, por su majestuosa escalinata, una visión de la perspectiva del espacio, y centrando el palacio, ya nombrado, no era un punto de fuga, sino que la deja su primer plano visual. De este modo, la perspectiva comienza a tomar una real importancia dentro de la arquitectura moderna, haciendo cargo el Renacimiento de una escala menor, como puede llegar a ser una cúpula, hasta la belleza urbana que toma el carácter propio de la época.